sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрения всех. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Leales siempre. Leales siempre. Chávez vive. Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos 4, maracas y tamboras. Estos somos, y así es mi tierra. Súper buenísimas tardes tengan todos, amigas, amigos de San Marcos Sierras. Por acá, como ya se ha hecho una grata costumbre para mí, les habla Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. Y de manera rápida tan solo referiré una infortunada noticia entrecomillada diplomática. Y esta tiene que ver con el hecho de la expulsión del cuerpo diplomático venezolano acreditado en El Salvador, el cual fue embestido por la ira loca de su presidente Nayib Bukele, quien el sábado pasado dio un plazo de 48 horas a los representantes venezolanos para que abandonaran el país. Tras esta medida, el presidente Nicolás Maduro tildó de pelele y títere del imperialismo a Bukele. Y algo parecido se estaría cocinando en Brasil. Y todo esto, ya saben ustedes, obedece a directrices del reino imperial, pues estos presidentes de derecha son títeres del loco del norte. Directrices estas que lo que quieren es desmembrar a la patria. Esa es la orden. Y hablando de patria, el día de hoy quiero dedicarme a exponer ciertos aspectos muy importantes respecto a la historia mundial y de Venezuela, y que tienen eco no solo en el continente, sino en la región. Por ejemplo, ¿saben ustedes de dónde provienen los conceptos de derecha e izquierda política? Pues bien, el origen histórico de este concepto debe buscarse en un hecho fortuito: la ubicación geográfica de los delegados con diferentes orientaciones doctrinales en la Asamblea Nacional Constituyente de agosto-septiembre de 1789 en Francia. En efecto, en oportunidad de debatir sobre el peso de la autoridad real frente al poder de la Asamblea Popular en la futura Constitución, los diputados partidarios del veto real, en su mayoría pertenecientes a la aristocracia o al clero, se agruparon a la derecha del presidente. Posición esta ligada al hábito de ubicar allí a las personas en un lugar de honor. Por el contrario, quienes se oponían a este veto se ubicaban a la izquierda, autoproclamándose como patriotas. En su mayoría los diputados del llamado Tercer Estado, quienes estaban compuestos por la población no privilegiada. Desde esa conceptualización podríamos inferir que el trabajo de independencia que hizo Miranda, Bolívar, Sucre, San Martín, Artigas y otros tantos próceres es una labor emanada desde las vertientes de la izquierda política. Fíjense, en el año de 1817 fueron detenidos 2 navíos estadounidenses en nuestro río Orinoco. Imagínense, en medio de nuestra patria. Año 1817. 2 embarcaciones gringas que surtían de armas, pólvora y pertrechos al general Morillo, quien era el enviado de la corona española para sofocar los ímpetus de libertad en la región. Bolívar no solo confiscó los bienes que estaban en las naves, sino que las sacó del río y las hundió mar adentro. De manera obvia entendió que los yanquis eran los cómplices del reino español para upar el trabajo realista en nuestras tierras, y entendió que para detener de manera contundente ese apoyo, él tendría que tomar el control del tránsito naval en toda la costa este, que en aquel entonces pertenecía al Imperio Español.
y para ello envió una embarcación con 140 hombres que desembarcaron en la isla de Amelia, actual estado de la Florida. Y sin pelear, aquellos hombres comandados por Bolívar independizaron el estado de la Florida por 67 días. Sí, el actual estado de la Florida era español y Bolívar se los arrancó de las manos sin disparar un tirito. Este hecho trajo como consecuencia que el presidente Thomas Jefferson ejecutara ciertas acciones para sancionar al libertador. Aparte que en sus ímpetus de expansión ellos compraron el estado de la Florida a los españoles por un precio irrisorio y con esto garantizaban el apoyo yanqui en la región. Pues tras este hecho comenzaron a aparecer las sanciones a Venezuela y los fake news. Se llamaba de pirata y loco a Bolívar y se sancionaba a cualquier nación que apoyase de cualquier manera al loco de Caracas. A partir de ese momento comenzó la agresión yanqui contra Bolívar y América Latina, la cual se mantiene hasta nuestros días. 6 años después de este hecho nace la doctrina Monroe, aquella que reza América para los americanos. Ella es un manifiesto angloamericano en contra de cualquier intento de la Santa Alianza y Francia por restaurar el absolutismo de España en los territorios hispanoamericanos. He aquí el deplorable título del mal llamado patio trasero. Ellos nos ven como su patio trasero y la doctrina Monroe es la declaración de ese fin neocolonial. Para los yanquis, desde sus orígenes, todo ha sido por el dinero. Su expansión fue económica, así como su mal llamada independencia. Y es que resulta ser que las razones por las cuales los yanquis se liberaron de Inglaterra son conceptual e ideológicamente opuestas a nuestras causas. Los yanquis se liberaron por razones comerciales. Los comerciantes fueron quienes se sublevaron ante el imperio anglosajón, se rebelaron ante el pago de impuestos. Esa es la verdad. Las razones nuestras de independencia son profundas y alejadas de todo contexto de las razones gringas. Nuestras razones parten del hecho de independizarnos de cualquier forma de dominación ajena, ser independientes y no dependientes. A lo largo de la historia patria se evidencia la injerencia de los yanquis en no solo desestabilizar lo que según ellos son amenazas, sino tomar el control, como por ejemplo intentaron sabotear el Congreso Anfictiónico de Panamá, cuyo objetivo era crear una confederación de pueblos iberoamericanos desde México hasta Chile y Argentina. Ese era el objetivo central de Bolívar en ese Congreso, lo cual era contrario a los yanquis y su doctrina Monroe. Y en paralelo con esos acontecimientos se fraguó un movimiento político acá en Venezuela, en la ciudad de Valencia. Eso queda al centro del país. Un movimiento llamado La Cociata, lo cual resultó ser la clave para la separación de Venezuela de la Gran Colombia y la excusa para el intervencionismo de los yanquis en Sudamérica, la ruina de la revolución bolivariana y la conspiración para un magnicidio. La interferencia yanqui en la región y en especial en Venezuela, que es el asunto que tomo como paralelismo, ha sido no solo pública y notoria, sino salvaje. Mucho más acá en la historia, en el año 1902, por ejemplo, Cipriano Castro, durante su mandato, en un impulso proteccionista en torno a las concesiones de capitales foráneos, revocó la adjudicación que estaba en manos de la New York and Bermúdez Company. Debido a esta decisión, se acorraló a Venezuela desde la costa. Todas las costas fueron bloqueadas a finales de ese año, en un intento de invasión que fue sorteado audazmente por el mismo gobierno. Este presidente no era el indicado para llevar a cabo el plan de penetración imperialista que con Juan Vicente Gómez empezó a hacerse efectiva. Este dirigió con una feroz dictadura los senderos de Venezuela durante 27 años, aupado por los yanquis, pues veían a Venezuela como lo ven ahora, una fuente certera, cercana y fructífera de petróleo. Los yanquis influenciaron en el derrocamiento del presidente Isaías Medina Angarita, el primer presidente verdaderamente demócrata de Venezuela. Alimentaron el derrocamiento del presidente y escritor Rómulo Gallegos para, con su venia, instaurar una democracia de 10 años. Y en la conceptualizada Cuarta República, auparon a los partidos políticos de derecha, Acción Democrática y COPEI, para gobernar el país durante 40 largos años, dentro de los cuales ellos se adueñaban de nuestro petróleo y nuestras riquezas ante los ojos de esos presidentes y pseudo líderes antinacionales que solo les importaba el bolsillo propio y no las necesidades de su pueblo.
Ven acá cómo se ajusta perfectamente el concepto de derecha política. Ellos están del lado de los intereses de su amo, que es el reino imperial. Pero el pueblo, la gente de a pie, no aguantó tanta ignominia, y todo este sueño derechista se resquebrajó el 27 y 28 de febrero de 1989, cuando el pueblo venezolano salió a las calles, cansado de tanta barbarie de los gobiernos de derecha. Salió a reclamar no solo sus derechos, sino un necesario cambio de rumbo. Esto fue la génesis del 4 de febrero de 1992, con aquel grandioso golpe fallido al presidente Carlos Andrés Pérez. Y allí surgió el comandante Chávez, quien es, por así decirlo, nuestro segundo padre libertario. Chávez, una vez más, no solo nos despertó como pueblo, sino que nos desempolvó la historia para así, nosotros y nosotras, recobrar la conciencia del aquí y el ahora. Han sido los yanquis quienes nos han causado tantas desgracias con su injerencismo, con sus ímpetus de colonizarnos. Como bien lo ha dicho nuestro padre Bolívar, como bien lo ha traído a colación el comandante Chávez, aquellas famosas palabras de nuestro padre libertador Simón Bolívar. La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Esa es la verdad. En el año 2008, por ejemplo, el presidente Chávez se vio forzado a retirar nuestro embajador en Estados Unidos en respuesta solidaria al amigo y camarada Evo Morales, quien como ahora fue víctima de sabotaje y golpe de Estado. Y en una multitudinaria concentración ha dicho aquellas célebres palabras. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Esas palabras del comandante Chávez, todo el pueblo las tenía atravesadas por casi 200 años en la garganta. Y eso que para la fecha en la que el comandante Chávez las dijo, el imperio yanqui no nos había robado activos, ni nos había bloqueado con sanciones nuevas, ni nos habían saboteado el sistema eléctrico. Ni siquiera habían querido derrocarnos a la mala. Definitivamente hay cosas que no se pueden ocultar. Y siguiendo el orden ideológico, podemos decir que la guerra es dura. Esta diatriba se agudizó justo tras la Segunda Guerra Mundial, en la que nacía la Guerra Fría y en apariencia el mundo se dividió en dos grandes bandos. Los del este, gobernados por la antigua Unión Soviética, y los del oeste, gobernados por los yanquis. Estos han hecho de todo por mantener su hegemonía y la expansión a como dé lugar. Para eso han inventado diversas armas de dominación psicológica, como la moda, la música, etc. Estos torpedos, por ejemplo, la moda, la música, son armas con las que nos han bombardeado durante décadas. Hacemos una pausa y volvemos con más de Así. Estamos de vuelta en Así es mi tierra. Han perfeccionado armamento más sofisticado, como por ejemplo la disociación psicótica. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, yo quisiera acá hablarles respecto a ella y a cómo se ha aplicado esta arma psicológica en Venezuela. Grupos de especialistas, psicólogos, psiquiatras, comunidades sociales y expertos en asesoría de imagen vienen trabajando para diferentes grupos políticos de la oposición venezolana por décadas, elaborando campañas que buscan captar la atención de determinados sectores sociales y de esa forma condicionarlos con el contenido de ellas. De esta manera, durante los últimos años, han manejado determinados códigos psicológicos que buscan motivar y convencer a los sectores a los cuales están dirigidos. El resultado que se proponen obtener es influenciar al receptor del mensaje de tal manera que pierda su capacidad de discernimiento y obnubilarlo
de tal forma que termine por renunciar, causándole así una patología mental llamada disociación psicótica. Explicándolo grosso modo, la disociación psicótica es un proceso de manejo de códigos psicológicos donde se crea en el subconsciente del individuo una realidad ficticia, paralela a la que todos los males y por ende todo lo negativo que le sucede proviene de una sola causa o de una sola persona. Estableciendo el patrón mental en el subconsciente del individuo, este llega a un estado que le induce a creer que eliminando la causa de los males que le aquejan, habrá de alcanzar la felicidad absoluta. Al estar dirigida a un colectivo, la campaña requiere que el mensaje sea, además de asimilado, retransmitido a otros individuos pertenecientes a dicho colectivo. Para ese fin, la oposición venezolana ha contado con el respaldo de los medios de comunicación social, los cuales de manera sistemática y reiterada han hecho llegar el mensaje al receptor. En forma más primaria, Goebbels manifestó códigos similares, por lo que la sociedad alemana llegó al convencimiento pleno de que los judíos eran los únicos responsables de la crisis económica de 1929, que tenían por finalidad imponer el comunismo en Alemania. Para ello creó una matriz de opinión según la cual el sionismo era el instrumento de la Unión Soviética que inspiraba a imponer el sistema comunista en escala mundial. En nuestro caso, es decir, acá en Venezuela, se trataba primero del comandante Chávez y ahora del presidente Nicolás Maduro, como los únicos responsables de los males que aquejan a la clase media para la cual está dirigido el mensaje. Una clase media que de manera inconsciente ha desarrollado la certeza de que la implantación del comunismo, socialismo o como yo lo quieran llamar acá en Venezuela es el fin último que se persigue. La que visceralmente se niega a leer la Constitución, satanizándola sin siquiera haberla hojeado. La que repite que el país está en la ruina, en el acabose, a pesar de seguir cambiando de vehículo todos los años. De seguir acudiendo a costosos restaurantes en el este de Caracas y en las principales ciudades del país sin importarle el monto de la factura. De seguir viajando fuera del país hasta por lo menos 2 veces al año, etc. La que no duda en creer que los aliados de Chávez no son otros que los que Bush, Clinton, Obama y el loco reciente Trump dicen lo que llaman el eje del mal. Recuérdenlo, que esa cacareada frase del eje del mal, esa cacareada etiqueta, ¿no? Por lo que Venezuela acá, por culpa de ese eje, transitan libremente a plena luz del día terroristas de Colombia, de Libia, de Irak, de Jordania, de Irlanda. Para lo que la Milicia Nacional Bolivariana es una organización paramilitar fuertemente armada que en cualquier momento habrán de saquear y quemar las urbanizaciones en las que vive la clase media y dejarlos sin alimentos y sin comida, y sin ningún modo de poder defenderse. De allí que el odio sea tan recalcitrante y visceral en el seno de la clase media, llegando a un paroxismo que solo se podría alcanzar si Chávez o Maduro les hubiese matado a algún familiar. Un odio que ha alcanzado tal extremo de irracionalidad que los lleva a no poder manejar sus vehículos sin estar compulsivamente accionando el claxon, la corneta, para repetir el eslogan "Maduro, maldito". Quien padece de disociación psicótica corre además el peligro de que cuando su realidad comience a serle insoportable o que cuando por algún motivo la causa aparente de todos sus males resulte no serlo, con la misma intensidad padecerá una profunda frustración, tan profunda que puede llegar en muchos casos a límites extremos de consecuencias impredecibles, por lo que estamos ante un problema de Estado que repercute en la seguridad interna de la nación y en la salud pública. Lo he dicho muchas veces, creo que he sido la única persona que ha dicho esto, que hace necesario tomar medidas de manera inmediata. Resulta pues que la disociación psicótica creada por los alemanes para sus fines fascistas ha sido mejorada y perfeccionada por la CIA para doblegarnos, para dominarnos. Y ahora con las redes sociales, las cuales son medios alternativos de comunicación donde cada usuario es partícipe, las estrategias de dominación van un paso más allá, pues se ha buscado globalizar el odio para no solo hacerlo negocio, sino adoctrinar a las masas. Es un hecho de facto, como por ejemplo YouTube gana dinero cada vez que se suben y visualizan videos radicales, que son los que atraen a las audiencias. Y es que resulta ser que los algoritmos de recomendación de YouTube
esos que nos colocan videos recomendados para nosotros, resulta ser que favorecen contenidos que polarizan. Para muestra, un botón. Busquen en YouTube y coloquen Hugo Chávez o Cristina Fernández y verán cómo el algoritmo recomienda videos de odio que apuntan a la extrema derecha. Y esto no es retórica mía, esto es el resultado de un estudio hecho en Brasil sobre 79 millones de comentarios en YouTube. Y es que es imposible colocar ética a un algoritmo que ubica contenido y es contrario al derecho humano de la comunicación libre. Y todo esto obedece al condicionamiento humano, pues YouTube se favorece económicamente con el manejo de las emociones. Esto es lo que hace que cada uno de nosotros destinemos cada vez más tiempo a contenido que genera emociones negativas. Y justamente esto es lo que no solo crea rechazo, sino un inmediato comportamiento que nos activa en la autodefensa. Y esto no es más ni menos que parámetros conductuales. Para eso el rediseño de la disociación psicótica. Los yanquis, con su determinada política de derecha, están claros que la mente es reacia a los cambios. Ella se queda estancada en el mismo lugar. Es por esto que desde el punto de vista político, para aventajar y vencer al adversario, gobiernos y políticos de izquierda se valen de todo y la mentira o los llamados fake news sirven para ello. ¿Y qué pasa cuando estamos expuestos permanentemente a información falsa? Muchas veces, si esa información confirma algunas ideas preconcebidas que todos tenemos, no importa que la noticia sea públicamente catalogada y probada como falsa. Muchas veces esas noticias falsas terminan convirtiéndose en verdades de peso para mucha gente. Voy a colocarles unas palabras de la doctora en psicología Conor Deseat. Ella es experta en comportamiento en redes sociales y en sus palabras tendremos una explicación certera de este fenómeno. El llamado efecto de la influencia continuada se refiere a un fenómeno de la psicología cognitiva por el cual seguimos confiando en información que ha sido corregida de forma creíble, a pesar de que somos conscientes de su falsedad. Solemos observarlo en entre un tercio y la mitad de los sujetos que participan en nuestra investigación. Muestran esa discrepancia por la cual la información corregida continúa influyendo en sus recuerdos y su capacidad de razonar sobre ciertas situaciones, aunque admitan que dicha información se ha corregido. Cuando recibimos información, la representamos en lo que se conoce como modos mentales, una especie de representación abstracta de una situación que nos han descrito. Una de las tesis es que cada vez que corregimos información y la damos como no válida, estamos generando un vacío en nuestra representación mental de dicha situación. Y como no nos gustan las representaciones incompletas, preferimos seguir conservando la información errónea antes que tener lagunas en la representación de un suceso. Estoy segura de que esto desempeña un papel fundamental, porque obviamente existen muchas fuentes de información lícitas, pero también están las noticias ciudadanas, los twitters de la gente que vive sucesos en directo y los blogs. Es decir, existen muchísimas opiniones distintas que debemos tener en cuenta cuando tratamos de entender algo que ha ocurrido. Por eso, en determinadas situaciones, puede que nos cueste identificar de dónde proviene la información. Algunas personas simplemente aceptarán sin más la información que reciben, lo que oyen, sin plantearse ni analizar si esa información es verídica o no. Así que es probable que eso influya mucho. La pregunta entonces es, ¿qué podemos hacer para que los consumidores de medios de comunicación sean más críticos, pongan en tela de juicio sus paradigmas y la información que reciben? ¿Tiene que ver esto con la alfabetización mediática? Estoy segura de que funcionaría con determinadas personas, concretamente la gente joven, si se las entrena lo suficientemente pronto como para que aprendan a diferenciar. Pero probablemente también existan muchas otras personas con las que esa técnica no va a surtir efecto y van a seguir creyendo lo que deseen. Al menos eso es lo que indica la investigación. Ok,
Y ustedes de pronto se estarán preguntando para qué les he hablado de historia patria, de injerencismo yanqui, de la disociación psicótica y ahora más recientemente de los fake news y el condicionamiento de la mente. Pues no lo hago, mis amigas y mis amigos de Posadas, para cambiarles su pensamiento. Si usted, querida amiga, querido amigo, votó por Macri, pues yo lo felicito. Ha ejercido usted su pleno derecho de libertad personal y de expresión. Yo no voy a cambiarle su preconcepción de la política de derecha para que ahora usted sea un militante de la izquierda argentina. No, ¿qué va? Yo tan solo acá alerto con mis palabras del gran poderío del imperio yanqui para torcer el brazo a quienes no estén de acuerdo con sus intereses. Y a usted, querida amiga, querido amigo que votó por Alberto Fernández, pues debe tener presente siempre que el enemigo político, que es el imperialismo y sus acólitos antinacionales, no van a ceder ni un milímetro ante sus ambiciones. Con razón Macri se quedó tan tranquilo ante la victoria de Alberto Fernández. Ya se habían adueñado de una gran cantidad de votos. Es que la derecha no es boba. La derecha, cual serpiente, es artera. El trabajo político va más allá de la militancia. Debe, como lo he dicho antes, generarse campañas de salud pública mental, no solo en la Argentina, sino en cualquier rincón del planeta, para que de alguna manera se detenga tanta manipulación psicológica ante la realidad. Yo no estoy diciendo acá, en ningún momento, que los y las radioescuchas estén mal de la cabeza. Por Dios, señor, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que debe haber un trato digno y justo al ser humano, y no manipularlo de una u otra manera para los intereses de unos pocos. Esto es lo que digo. La alfabetización mediática es prioridad de los gobiernos de izquierda para favorecer con ella la creación de una coraza antineoliberal, que lo que busca es generar el odio entre connacionales. Vean, por ejemplo, lo que ha ocurrido con nuestros migrantes venezolanos en Colombia, en Ecuador, en Perú. Y contrariamente, vean cómo se levantan los pueblos en contra de los zarpazos de gobiernos antipatrióticos que se acurrucan del lado del reino imperial, hipotecando a las naciones ante el Fondo Monetario Internacional. Jamás en la historia se han llevado a cabo alzamientos en contra de gobiernos de izquierda, y esto es porque los movimientos de izquierda son humanistas, y vender la patria al imperio va en contra de esta ideología. Nuestros contactos: en Twitter, @tierraasí, en YouTube, nuestro canal Así es mi tierra, y nuestro correo electrónico asiesmitierraenradio@gmail.com. Nos escuchamos la semana entrante. Un abrazo a todas y todos.